y nos toca desarrollar la historia clínica y el enfoque que se debe dar a la historia clínica a través de los síntomas y signos que se presentan en esta patología. Antes haremos un pequeño repaso que ustedes conocen, muy sintético, de algunos aspectos anatomofuncionales, histológicos y fisiológicos del aparato digestivo. Acá vemos, acá comienza en la boca, en el esófago, el estómago, tenemos acá el hígado, tenemos el páncreas, intestino delgado, región anal. Bien, la siguiente. En las paredes del aparato digestivo existen estructuras luminales como es el esófago, superior e inferior, el estómago, que tiene el fondo, el antro pilórico, curvatura mayor, curvatura menor, el intestino delgado, intestino grueso y la parte final que está en el colon con sus respectivas lógicas. Esto que ustedes ven tiene la función de hacer la proyección, la propagación del contenido alimenticio. Pero también existen esfínteres esofágico superior, inferior, tenemos la zona del pílora, tenemos la válvula ileocecal y el esfínter anal externo. Desde el punto de vista anatomofisiológico tenemos estructuras histológicas, tenemos la muscular, tenemos mucosa, submucosa. Esto tiene una función motora, esta es una función de asimilación y el que envuelve una serosa, ¿no es cierto? El que no tiene serosa generalmente es el esófago. ¿Cuáles son las funciones de cada una de estas partes? Tenemos el esófago, comenzando en la boca, donde se realiza la masticación y trituración para formar el bolo alimenticio que pasa hacia el estómago. En el estómago se produce almacenamiento, se produce una mezcla y se inicia la digestión, formación del quimo. Posteriormente pasa al intestino delgado, donde se realiza la asimilación, o sea, digestión más absorción. Y en el intestino grueso se dice la reabsorción de agua y electrolitos. Todo esto que ustedes ven, tanto la función motora, la función de asimilación, es regulada por el sistema nervioso autonómico, o sea, tenemos ¿cuál? Simpático y parasimpático, los plexos locales, que son los plexos de Meissner y Auerbach, y tenemos hormonas. Estos van a regular estas funciones, modulan y regulan, y ahí interviene la corteza y la subcorteza cerebral. Y por último tenemos las hormonas, muy importantes. Saben que las hormonas son polipéptidos, ¿no?, que tienen acciones muy específicas y que tienen estímulos. ¿Cuáles son esas hormonas? A ver si se acuerdan. Primero, en el estómago tenemos la gastrina. ¿Quién estimula? Los polipéptidos, los aminoácidos. Después tenemos en el duodeno la colecistoquinina, la pancreosimina. ¿Quién estimula a ellos? Las grasas y también las proteínas. Y por último tenemos la secretina, que es estimulada por el ácido gástrico. Todo esto que ustedes ven
hace que se produzca, repito, la función fundamental, que es la asimilación de los alimentos y la excreción de residuos sólidos a través de las heces, que son sustancias totalmente tóxicas. Entonces, sobre esa base vamos a hablar sobre la historia clínica per se en las enfermedades del aparato digestivo. La siguiente. Anamnesis. Vamos a ver la afiliación, la edad, el sexo, la ocupación, la procedencia y antecedentes generales patológicos y familiares. Veamos cada uno de estos. Comencemos por la afiliación. En la afiliación, de acuerdo a la edad, en la lactancia, en la infancia y en la adolescencia predominan estas patologías. Anomalías congénitas como la atresia vesicular, o sea, no se desarrolla este aparato importante de las vías biliares, la hiperplasia congénita del píloro. La mamá dice, doctor, yo le estoy dando de lactar y todo lo vomita, no tolera. Significa que está obstruido, pero es congénito, nació así con ese defecto. Ictericias congénitas, que ya después se va a desarrollar. Tenemos el megacolon, mega que significa que es incrementado en volumen. La enfermedad celíaca infantil o sprung no tropical, que es una enfermedad puramente genética. En la adolescencia ya, y también en la lactancia, muchas veces vamos a esto que es muy frecuente, la intolerancia a la lactosa. Estamos viendo que ya no solamente es en el lactante, en el niño, sino también en el adulto. La hepatitis viral, la apendicitis aguda. La siguiente. En el adulto, la enfermedad acidopéptica, toda la úlcera péptica gástrica o duodenal, las enfermedades inflamatorias difusas intestinales. Hay dos muy conocidas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Los divertículos, la cirrosis hepática, ya sea alcohólica o por hepatitis virus B, A, B y C, hay más todavía, pero esto es lo que más vemos. La cirrosis biliar primaria, enfermedades pancreáticas, litiasis biliar o vesicular, neoplasias malignas y el intestino irritable. Sobre esto quiero hacer una pequeña distingencia. Como en todas las patologías, cuando hay sintomatología y queremos llevar un síndrome, pensamos primero en descartar enfermedades orgánicas. Si después de todo el estudio, con una historia completa y que se complementa con exámenes auxiliares, y todo es negativo, ahí podemos hablar de lo que llaman trastornos funcionales. Y este intestino irritable es un trastorno funcional. La siguiente. Si eso extrapolamos al sexo, vean, en los hombres es más frecuente la patología acidopéptica. Tenemos la pancreatitis aguda y crónica, etiología puede ser alcohólica o puede ser litiásica, la cirrosis en todas sus formas, las enfermedades inflamatorias difusas, que es muy frecuente, y las neoplasias. ¿Cuáles son las neoplasias más frecuentes en el varón del aparato digestivo? Estómago, el colon, en las vías biliares tenemos las llamadas alrededor de la ampolla de Vater, se llaman neoplasias ampulares. ¿Cuáles son esas? La neoplasia de cabeza y páncreas, de ampolla de Vater. Muchas veces también por otras causas que pueden comprimir o comprometer las vías biliares. Por ejemplo, un linfoma puede desarrollarse en los ganglios del hilo hepático y van a producir un cuadro obstructivo, ¿no? Eso es lo que siempre recuerdo. En la mujer, ¿cuál es la patología más frecuente? Litiasis biliar,
la cirrosis biliar primaria, que prácticamente es un 95%, el carcinoma de la vesícula biliar y lo que dijimos antes, el intestino irritable. Esto es para que tengan una vista panorámica de lo que es más frecuente. Sin embargo, estamos viendo últimamente que la neoplasia de colon o colono-rectal también se ve bastante ahora en mujeres. La siguiente. En cuanto a la ocupación, úlcera péptica. Hay cierta predisposición, son personas que por su trabajo no tienen un horario fijo de alimentación, se pasan horas, y entonces ahí va a actuar ¿quién? El ácido clorhídrico. Usted sabe que el ácido clorhídrico, una vez que uno ingiere un alimento, amortigua el ácido clorhídrico, pero a partir de las 2 horas siguientes comienza a incrementarse. Y si yo voy a almorzar 6 horas después, este incremento puede lesionar la mucosa gástrica, erosionar y producir el cuadro de úlcera péptica. Hepatitis viral B y C. ¿Quiénes son las personas más expuestas a este tipo de virus? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes? El personal de salud, muy bien. Y en ello tenemos que involucrar a quiénes, no solamente a los médicos, odontólogos, enfermeras, los que trabajan en laboratorio, entonces, los cirujanos que están manipulando, entonces son los más expuestos. No quiero hablar de ocupación, pero también el virus B, ¿cuál es la otra forma de transmisión? ¿Y cómo se adquiere eso? Mediante relaciones. Puede ser con las, ¿cómo llamamos las que trabajan? Trabajadoras. ¿Sí? Son trabajadoras, pues. Tienen que mantener a su familia, hijos, o hasta una madre que está enferma. Entonces hay que tener cuidado. Leptospirosis. Los que trabajan en el campo, en las chacras, donde hay riachuelos, y por ahí hay muchos roedores, sobre todo las ratas. La orina de las ratas, y como trabajan con los pies descalzos, penetra por la piel. Hay una forma grave que se llama leptospirosis icterohemorrágica o enfermedad de Bailey, porque hay otras que son anictéricas, pero tengan presente eso. La hidatidosis, ¿quiénes son los que pueden tener hidatidosis? Los que pastorean el ganado. ¿Cuál es el huésped definitivo y cuál es el intermediario? El perro. Pero ustedes no están en ese plan. Pero les gusta comer un hígado encebollado. Y se compra, ¿qué cosa? Un hígado. ¿Se van a dónde? A los camales. Pero en Lima hay camales clandestinos, no hay control. Entonces me como un rico bistense o un hígado encebollado, ¿no? O me como una fritanguita y puedo adquirir esta. El hepatocarcinoma, ¿quién es el que? La hepatitis B y C es el que transmite o lleva porque la hepatitis se inicia como un cuadro leve, pero cuando es hepatitis, me estoy refiriendo a hepatitis A, cuando es B puede pasar a la llamada hepatitis crónica, y de hepatitis crónica va a pasar a cirrosis, y de esa cirrosis puede ir, un 20% puede ir a la neoplasia primaria que se llama hepatocarcinoma. Entonces recuerden bien eso. Los que trabajan en silos, donde hay muchos cereales, hay una cáscara, hay un hongo que se llama aflatoxina, que también es considerada como un factor que puede desencadenar un hepatocarcinoma, que es un tumor primario de la siguiente. Lugar de procedencia, la sierra. ¿Qué parte de la sierra encontramos nosotros de hepatitis B? ¿Cuáles son las zonas endémicas de hepatitis B? A ver. ¿Alguien? Juliaca, no. Juliaca es altura.
Ayacucho. ¿Qué parte de Ayacucho? No, el Bryan es muy extenso, ¿cómo no? ¿Pero cuál de ellas? Huanta, Abancay, Madre de Dios, la Selva Baja, son zonas endémicas. Por eso en esas zonas los niños recién nacidos son vacunados. ¿Por qué? Porque si la madre tiene la hepatitis hay una transmisión vertical en el estado de gestación. Y hemos visto niños que tienen hepatitis B que no fueron vacunados y cuando llegan a la adolescencia hacen hepatocarcinoma en jóvenes. Fíjense ustedes. Por eso que ahora ya es obligatorio, a ustedes mismos creo que como ya van a los hospitales, no sé si es obligatorio que se pongan las vacunas en 3 etapas, o no se pone, ¿Cómo? En las campañas deben poner. Lo mío de hidatidosis, hay zonas en Junín, en Ayacucho, es muy frecuente. Doctor, una consulta ahí, en los campamentos mineros también podrían considerarse zonas endémicas de hepatitis. No tanto endémicas, pero sí por transmisión sexual. Prevalente. Claro, eso. Y no solamente campamentos mineros. Se imagina cómo será, no sé si habrán hecho un estudio en Madre de Dios, con la minería informal, en Puno, hay zonas, y efectivamente van pues prostitutas ahí, sitios ahí, no sé si usarán preservativos, no sé. Y no solamente es eso, sino que adquieren otras enfermedades de transmisión sexual. La luz, así, o los que tienen relaciones contra la natura, el linfogranuloma venéreo, la gonorrea, el chancro blando, etc. O sea, si uno va a esa zona y si es un estudio, se va a encontrar con muchas sorpresas en ese aspecto. Continuamos. Hábitos. Los amigos de Baco. Acá hay algún amigo de Baco. Ahí veo que está tomando, ¿qué? ¿Cerveza o ron? Bueno, el alcohol va a llevar a lo que llamamos hepatopatía alcohólica crónica. ¿Qué significa eso? El primer paso del alcohol en el hígado va a ser el hígado graso. El segundo paso es hepatitis alcohólica. El tercero es la cirrosis, como consecuencia, y puede llegar al hepatocarcinoma. Un ejemplo de todo. Pero también produce lesiones agudas de la mucosa gástrica, erosiones, y como consecuencia de eso, ¿cómo se va a expresar eso? Si tengo una lesión, ¿qué va a suceder? ¿Cómo? Una erosión aguda, no estoy hablando. Puede haber. Ajá, una hemorragia digestiva alta. O puede haber melena. Pancreatitis aguda, cuya etiología es el alcohol y la patología biliar, que estamos hablando del alcohol. Y pancreatitis crónica también lleva el alcohol. Lo siguiente. Antecedentes patológicos. Intervenciones quirúrgicas anteriores. El paciente puede haber tenido una apendicitis aguda que se complicó, se perforó, hizo una peritonitis, le dejó un dren, cerró, pasa un mes, 2 meses, comienza a tener dolor cólico, balonamiento abdominal, no puede eliminar, hace una obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque se han formado adherencias. Entonces la luz intestinal ha disminuido y eso lleva a una obstrucción intestinal. Parásitos.
ustedes que han hecho parasitosis, ¿cuáles son los parásitos que se alojan en el duodeno, en el intestino delgado y el intestino grueso? A ver, para que se despierten un poco. Él por lo menos ya se está despertando porque está tomando Coca-Cola, supongo que es Coca-Cola, y que tiene cafeína. A ver, en el duodeno, ¿cuál es el parásito frecuente? ¿Cuál? Voy a llamar al doctor Náquera. Giardia lamblia. Y la Giardia lamblia va a producir síndrome de mala asimilación. En el intestino delgado, el Ascaris lumbricoide. Y el Ascaris lumbricoide no solamente se localiza en el intestino delgado, sino que rápidamente puede ir hasta el colédoco y producir un cuadro cólico y producir ictericia. Hacen el ciclo del oso, no, sino el ciclo del oso. ¿Cuál es el otro que hace, ya que usted dijo eso? Que es el más agresivo de todos los parásitos. Strongyloides estercoralis. Yo he visto casos que han fallecido, es un caso severo. Otro parásito, el anquilostoma duodenal, el duodeno. En el intestino grueso, ¿cuáles son los parásitos? El más frecuente y que produce un cuadro de disentería llamada por la ameba histolítica. Y no solamente eso, sino que puede por la porta y se localiza en el hígado, entonces va a haber un absceso hepático amebiano. Veo todo lo que producen los parásitos. Infecciones sistémicas. La tuberculosis no solamente se localiza en el pulmón, es sistémica por eso. Y cuando se localiza en el intestino, fundamentalmente, intestino delgado produce mala asimilación. ¿Y dónde se localiza dentro de ello? En la zona donde son ricos en ¿qué? En linfáticos. ¿Cuál es la zona rica en linfáticos en el intestino delgado? A ver. En el ilio, ¿qué cosa hay? Nada. Placas de Peyer y ganglios mesentéricos. Lesiona la submucosa y va a producir un cuadro de diarrea crónica. El VIH, ahí aparecen pues unas manifestaciones diversas porque son gérmenes oportunistas que se localizan ahí. Hay una tuberculosis o un micobacterio que no es el micobacterio. ¿Cuál es el micobacterio? ¿El de la tuberculosis? Claro, hay uno que se llama avión, que se localiza ahí. Parásitos se pueden localizar. Entonces vean ustedes. Luego, la patología, hay muchos miembros de la familia, sobre todo grupo sanguíneo O, úlcera péptica. La patología biliar es muy frecuente en muchos miembros de la familia. Poliposis intestinal y la intolerancia a la lactosa, que también es congénito. Acá se hizo un estudio hace muchos años, en la cual participó la doctora Nancy Ho, y se vio que todo un árbol familiar, todos eran intolerantes desde que nacieron. Y acá hemos visto cuando se apareció el famoso vaso de leche, por la década del 80. Si usted no ingiere desde que nace la leche, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la lactosa? La enzima lactasa. Y si no hay lactasa, va a producir diarrea ¿de qué tipo? Osmótica. Y entonces cuando en los pueblos jóvenes los niños tomaban té y esto, y comenzaron a ver, es que le han dado una leche malograda, decía. Pero se demostró después, se les explicó y así pudieron ya, ahora es generalizado, tomar. Sin embargo, hay adultos que a pesar de eso hacen intolerancia, pero no primaria, sino secundaria.
Seguimos. Veamos ahora los síntomas capitales o importantes. Yo voy a hacer un repaso muy rápido porque en el desarrollo de este capítulo se va a hablar de muchos síndromes, tanto del esófago, del estómago, del intestino, de las vías biliares, del hígado, etcétera, etcétera. Dolor abdominal. Cuando un paciente presenta dolor, ¿qué es lo que debemos preguntar? ¿Desde cuándo tiene? Para ver si este dolor es agudo o es crónico. En segundo lugar, ¿dónde está localizado el dolor? Casi todos los dolores abdominales y extraabdominales se inician en el epigastrio. ¿Por qué? ¿Qué cosa tenemos acá anatómicamente? ¿Qué hay? El plexo solar. El plexo solar es como un radar, capta y después localiza en el órgano que está afectado. Entonces ustedes dicen, ¿dónde está localizado? En la fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca izquierda, en el hipocondrio izquierdo, en el hipocondrio derecho, etcétera, etcétera, con la región periumbilical. Y ahí usted da qué órganos hay a ese nivel y que pueden estar comprometiendo. ¿Se irradia o no se irradia? Si yo tengo un cálculo en la vesícula, este cólico vesicular se inicia en el epigastrio, se irradia al hipocondrio derecho, al flanco derecho y hasta puede ir hasta la región del óvulo por la inflamación del freno. La pancreatitis aguda, dolor en el abdomen superior y que puede irradiarse a la cara posterior, llaman dolor en faja. Entonces, recuerden bien eso. En el lado izquierdo, en la parte de abajo, por ejemplo, el que tiene un colon muy incrementado en tamaño tanto en sentido longitudinal como transversal, se llama megacolon, y que se produce una torsión, eso se llama el vólvulo del sigmoides, que se ve sobre todo en los que viven en la altura. ¿Y por qué? Porque en la altura comen mucho residuo, mucha fibra, y eso favorece el desarrollo del colon, que no es lo mismo que el de la costa. Entonces, en la mujer, ¿cuál es el cuadro agudo? A veces mortal. ¿Qué pasa con el embarazo? Embarazo ectópico, una ruptura con una anemia que lleva un shock severo y si no se actúa rápidamente la paciente fallece. Entonces, todas esas características. Tipo de dolor. El dolor que dice me arde, me quema, indica que está inflamado la mucosa gástrica. Si me dice que es tipo cólico, que es de víscera hueca pequeña, tenemos la vesícula biliar, por ejemplo, inclusive el duodeno. Si me dice que es como me tuercen las tripas, dice doctor, retortijón, víscera hueca grande, intestino delgado o intestino grueso. Y si es intestino delgado, ¿dónde está localizado? La región periumbilical. Si es colon, en el hipogástrico. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de preguntar todas las características del dolor abdominal? Que me vaya al diagnóstico, sobre todo si se trata de un cuadro de abdomen agudo. Factores que precipitan el dolor. Por ejemplo, cuando es patología vesicular, ¿cuál es el factor que realmente precipita? La ingesta de grasa. Se comió una salchipapa, ya tiene más plata, se comió pues un pollo a la brasa, ahora está muy caro, ¿eh? Y con la papa frita peor todavía. Pasan las horas, se despierta lo de soñó con un dolor que precipitó. No se olviden de eso. Factor que precipita. El alcohol, porque es un cuadro de pancreatitis aguda. O sea, son factores agravantes y hay factores que disminuyen la posición que puede tomar. Por ejemplo, una pancreatitis aguda
ustedes van a ver que el paciente toma una posición que le llama la posición del maometano, muy similar de la pericarditis. ¿Para qué? Porque al flexionar el abdomen relaja el plexo solar y entonces va a disminuir. ¿Por qué? El que tiene un cólico vesicular pone casi no se moviliza, lateralizado. Esa posición a veces ayuda a disminuir. Náuseas. Se define como sensación de deseo inminente del vómito acompañado de síntomas neurovegetativos. Está pálido, sudoroso y hay gran exceso de saliva, o sea, se llama tiadis. El vómito, la expulsión brusca precedió de náuseas del contenido gastrointestinal. Y cuando hablamos de vómito, debemos contar el volumen cada vez que vomita, el número de veces. Presentación matutina en el alcohólico crónico. Comienza con voy a cortar la mañana, se toma una copa de pisco, una cerveza, se le fue el vómito. En la gestante es frecuente en el primer trimestre el vómito también. El vómito es inmediatamente después de comer o es después de varias horas. Vómito precoz cuando hay edema al nivel del píloro. Y tardío porque ya me está indicando que ese alimento que llegó no ha sido digerido, se distiende el estómago, se produce un movimiento antiperistáltico y va a vomitar. ¿Producto de qué? De una estenosis del píloro. Y si aunado a eso el paciente bajó de peso, tiene poco apetito, dice, el paciente puede tener una neoplasia del estómago al nivel del píloro. Cuando dice precoz y tardío, está hablando de después de la ingesta de Claro, alimentos. precoz pasa 5 minutos, vómito. Cuando es tardío puede pasar 3 o 4, ya está descompuesto. También hay otro tipo de vómito. Relación con los alimentos o medicamentos. Y eso, las características. El más frecuente es el vómito alimenticio. Pero si me dice que voto de color verde, bilis, vómito bilioso, quiere decir que el problema, ¿de dónde procede? De la parte verde del yeyú. Si me dice, doctor, yo vomito, tiene es oscuro, parece como si fuese de defecación, vómito fecaloide, obstrucción a nivel de la válvula ileocecal. Nunca va a haber vómito cuando hay una obstrucción del intestino grueso, porque la válvula ileocecal le impide eso. Y si dice que tengo un vómito de color rojo o oscuro, hematemesis, o con coágulo también, o sea, las características del vómito. Pero el vómito, sobre todo de la parte más alta, ¿qué cosa se pierde con el vómito aparte de ese contenido? ¿Qué contiene el estómago? Ácido, ¿qué produce? Ácido clorhídrico. Y también, entonces, si yo elimino mucho ácido, ¿a qué me va a llevar desde el punto de vista? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis metabólica. Recuerden que eso puede llevarse, si el vómito es continuo y voluminoso, ¿a qué me va a llevar? Si pierdo gran cantidad de líquido, deshidratación y puede llegar hasta un shock hipovolémico. Así es. Disfagia, esto lo va a ver seguramente con el doctor Solés, pero ¿qué cosa es disfagia? La dificultad para ingerir alimentos, el momento que estoy pasando, inclusive después de expulsar hacia el estómago. Y cuando hay disfagia, puede ser de la parte alta o preesofágica, o puede ser de la parte baja
esofágica. ¿Qué síntomas me hacen sospechar que es preesofágica? No puede pasar regurgito a través de la fosa nasal. Va a haber tos y va a haber disfagia. En algunos casos, si es la disfagia, puede haber una aspiración traqueal. Cuando es baja, es progresiva y constante. O sea, cuando aparece, sigue primero, dice el doctor, antes pasaba los sólidos, ahora no puedo, se me atraca, dice. Sigue avanzando, dice, como cosa blanda, purecito, esto, ya no lo puedo pasar, ya lo líquido. Esto se ve en las neoplasias del tercio medio inferior del esófago. Lo siguiente. Pirosis, ¿qué cosa es eso? Ardor, me arde acá, doctor. Retroesternal. ¿Por qué? Por incompetencia de quién? Del esfínter esofágico inferior. Regurgitación, dice el doctor. A veces me despierto y boto un ácido, un vinagre que se me va hasta la boca. ¿Qué es lo que está expulsando? Quimo o ácido clorhídrico en pequeñas cantidades. También por incompetencia del esfínter esofágico. Aerofagia, cuando aire deglutido aumentado. Hay personas que comen pero parece que lo están persiguiendo, no mastican. ¿Cuál es el animal que no mastica? El pavo. El pavo traga nomás. ¿Sí? El pavo. Tú pareces un pavo. Y el que va a trabajar es el estómago. Porque el estómago no solamente es para la digestión, es para también, así como en la boca se realiza la masticación y trituración por acción de la amilasa. Igualito, en el antro pilórico también hay la trituración, entonces ese pobre estómago tiene que trabajar doble para ese alimento no digerido para poder hacer la digestión. La siguiente. Estreñimiento. Disminución de la frecuencia de tamaño pequeño y duro. Pero siempre es bueno preguntar las características de esto. La consistencia. Acá, veo bien. Es, sobre todo si son acintadas, significa que hay una zona de estenosis. Eso se ve sobre todo en las neoplasias del recto. El aspecto puede dura, como es embadurnado de sangre, o sangre viva, puede ser. Y ahí debemos pensar, si se elimina sangre viva por el recto, se llama rectorragia. Y eso puede ser desde hemorroides internos, puede haber pólipo, y puede haber una neoplasia. Intestino delgado, diarrea. La diarrea se define como incremento de la frecuencia o la fluidez o que tenga un peso fecal diario mayor de 200 gramos en una dieta normal. Esto no le vamos a exigir al que vive en altura porque tiene mucha fibra, entonces es mucho mayor. Pero este es el término medio. Preguntar las características organolépticas de la diarrea para ver si es intestino delgado o intestino grueso. ¿Qué caracteriza el intestino delgado? Es abundante. ¿Y por qué será abundante? A ver, pregunta de fisiología. ¿Cuántos litros recibe el intestino delgado? Ya se olvidaron. 9 litros. Entonces, si tengo diarrea, tiene que puede ser líquida y voluminosa. Y entonces si yo pierdo 3 o 4 veces, ¿a qué me va a llevar? A una deshidratación severa que puede llevar al shock hipovolémico. Hay presencia de un moco delgadito. Cuando es intestino grueso, como el intestino grueso reabsorbe el agua, entonces el volumen será pequeño. 2. Presencia de moco grueso, espeso, grumoso se llama eso. 3.
sanguinolento. Y si se acompaña esto de pujo y tenesmo. ¿Qué cosa es pujo? Como significa el esfuerzo para defecar. Y tenesmo, dice, doctor, he terminado, pero tengo la sensación que quiero hacer nuevamente. Entonces, con eso van a diferenciar si la diarrea es de intestino delgado o intestino grueso. La siguiente. Distensión abdominal. El aumento del volumen cuando hay acúmulo de muchos gases. Eso se llama meteorismo. Pero esta distensión abdominal puede ser por la presencia de líquido. El líquido, todo el abdomen, eso se llama ascitis. O puede tener una gran masa tumoral o un quiste de ovario gigante que me produce un aumento de volumen. Ictericia, aumento del pigmento bilirrubina en la sangre de los tejidos y que se objetiva cuando es mayor de 2 o 2.5 miligramos en sangre. ¿Qué debemos preguntar? Eso lo vamos a desarrollar en el tema correspondiente. ¿Cuánto dura? La intensidad, el tinte y la evolución. Y los síntomas que acompañan a esto, que son dolor abdominal, poluria, hipocolia, opolia y prurito. ¿Por qué? Al hacer este interrogatorio le va a permitir diferenciar, que ustedes han hecho fisiopatología. ¿Cuántos tipos de ictericia conocen? A ver, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ictericia hemolítica, ictericia hepatocelular y obstructiva, mejor en términos semiológicos, colestasis. Entonces, cuando yo pregunto si hay dolor abdominal, lo puede presentar fundamentalmente en el hígado. ¿En qué casos habrá? Ustedes acaban de terminar el capítulo. ¿Por qué hay dolor abdominal cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Por qué hay dolor? ¿Qué es lo que se distiende? La cápsula de Gleason, ¿tiene inervación o no? Eso va a producir. Un ejemplo. Pero cuando hay una inflamación, como es una hepatitis, va a haber dolor abdominal. Tenemos coluria. ¿Cuál de estas tres no produce coluria? A ver. La hemolítica. ¿Y por qué no produce coluria? Porque la bilirrubina no conjugada está unida ¿a quién? A la albúmina y no filtra por el riñón porque es liposoluble. Entonces acá están aplicando todo lo que le han enseñado en fisiopatología y siempre le vamos a preguntar para que puedan entender después los síndromes que se les va a explicar. Acolio y hipocolio porque hay una obstrucción. En vez de pasar al intestino para formar esterco biliinógeno, pasa a la sangre. Y el prurito, que es característico sobre todo en la entidad que antes hemos dicho, cirrosis biliar primaria. Hemorragia digestiva, que seguramente el miércoles el doctor Barreda les va a hablar. Estos son los términos. Hematemesis, vómito de sangre precedido de náuseas, que puede ser rojo o puede ser, depende de la altura donde se produce. Si yo tengo varices esofágicas y se rompe, ¿de qué color será? Rojo. Pero si pasa al estómago, sufre la acción de ¿quién? La sangre, del ácido clorhídrico. ¿Y qué se va a formar? Hematina. Entonces oscuro. El doctor dice es como el concho del café, o son coágulos. Melena de posición negra. Pero si ustedes ven, o el paciente ve, que es poco frecuente,
dentro de las primeras 6 horas o 12 no es negro, es de color verde, pastoso, maloliente, fétido, porque es infracción de las bacterias. Y ahí ya viene fenómeno de reducción y entonces ya va a ser oscuro. Dice el doctor Boto como la brea, como el relleno, etc. Rectorragia, sangre que procede del recto, rojo vivo. Y hematoquesia, todo sangrado por debajo del ángulo de Treis. Sangre activa, roja. Seguimos. Entramos al examen físico. Estos datos ya conocidos. Yo quiero hacer hincapié en esto, porque el médico bypassea. Pocas veces examina bien la cavidad oral. Dice, no, eso es del dentista, dice, del odontólogo. ¿Y cuántas veces yo puedo hacer un diagnóstico solamente con examinar detenidamente la cavidad oral? A ver, póngame usted ejemplo. Usted que ya ha recibido clases de bioquímica. Y a propósito, un comercial con la doctora Nancy hemos hecho un pequeño librito de avitaminosis. Pues no lo quieren comprar. 20 solcitos, ¿no? Pregunte.